Capítulo 457. Información proporcionada por el espíritu maligno. Secuencia 0. Sacerdote rojo. ¿De qué camino es esta secuencia 0? He aprendido el verdadero nombre de otra secuencia 0. Claro, la premisa es que el espíritu maligno no está mintiendo. Dijo que el portador de la carta del sacerdote rojo buscaría las ruinas subterráneas de la familia Tudor debido a algún tipo de atracción, pero terminó muriendo en esa habitación. Esta debería ser la ley de convergencia de las características de Beyonder dentro del mismo camino, ¿verdad? Ningún emperador Rosell había mencionado aparentemente que después de ascender para convertirse en un Beyonder de alta secuencia que poseyera una carta de blasfemia correspondiente le permitiría sentir sutilmente los ingredientes de Beyonder necesarios para las secuencias posteriores. En otras palabras, la habitación donde está sellado el espíritu maligno tiene una característica de rango semidios del camino del sacerdote rojo de lo divino oculto dentro. Quizás el espíritu maligno era un semidios de este camino cuando aún vivía e incluso podría ser un poco más fuerte. La sensación sutil proporcionada por la carta de blasfemia es probablemente el resultado de la ley de convergencia. Klein de repente pensó en muchas cosas. Inconscientemente giró la cabeza para mirar a Sarrón para ver su reacción. Al hacerlo, podría determinar si ella sabía sobre la carta de blasfemia y si entendía el significado de una secuencia 0. Sin embargo, no hubo ningún cambio en el rostro casi transparente de Sarrón. Era como si el espíritu maligno acabara de mostrar una carta del tarot ordinaria. Sin embargo, esto en realidad implica algo. Cuando cualquier Beyonder aprende por primera vez de una secuencia 0, inconscientemente pensará en lo que representaba. Quizás solo un Beyonder en el camino del espectador pueda leer el sutil lenguaje corporal de la señorita Sarrón. Klein suspiró para sí mismo. Al ver que ambos guardaban silencio al mismo tiempo, el espíritu maligno miró profundamente a Klein, haciendo que la proyección de la carta de blasfemia desapareciera lentamente. Una vez más miró a Sarrón con sus ojos inyectados en sangre y dijo con una risa baja y ronca: Si no estás dispuesta a convertirte en una semidios del camino del mutante, puedo proporcionarte la fórmula de la poción de la secuencia 4 del camino del abismo. La templanza del deseo y la extravagancia de la malicia siempre han sido muy congruentes, ¿no es así? Sarrón ignoró la pregunta del espíritu maligno y se volvió sin prisas hacia Klein, dejándolo a él responder. Lo que el espíritu maligno quiere decir es que el camino del mutante y el camino del abismo son caminos estrechamente relacionados que son intercambiables en altas secuencias. La forma en que la escuela de pensamiento rosa y la secta de la sangre sagrada actúan en la superficie parece muy similar. Klein pensó durante 2 segundos y miró el soporte de vigas ensangrentado. Entonces, ¿cómo se puede quitar tu sello? El espíritu maligno rió y dijo: Muy simple. Encuentra un descendiente directo de las familias Saurn, Einhorn y Medici y obtén 10 mililitros de su sangre cada uno. Un poco más está bien, pero no menos. Luego mézclalos con agua bendita y viértelos en mi habitación. De esta manera, se levantará el sello. Es un método muy simple y extraño. Incluso en el campo del misticismo es raro. ¿Por qué deben ser descendientes directos de las familias Sauron, Einhorn y Medici? Nunca he oído hablar de la última. Sauron es la antigua familia real de Intis y Einhorn es la familia real del Imperio Feysak. Ambos fueron leales al Imperio Trunsoest, la familia Ángel de la Cuarta Época, y fueron los ganadores finales. Sin embargo, las familias Augustus de Loen y Castilla de Feinapoter también cumplen las mismas condiciones. Sí, la familia Sauron y Einhorn tienen una cosa más en común, y es su posesión del camino del cazador. ¿Es esta la razón por la que fueron elegidos? Teniendo en cuenta la situación anterior, ¿el camino del cazador es igual al camino del sacerdote rojo? Mientras hacía una suposición, Klein no ocultó sus dudas. Sé de las familias Sauron y Einhorn, pero nunca he oído hablar de la familia Medici. Muy normal. A menudo disfrutan escondiéndose en las sombras. Son ángeles corruptos y han establecido una organización extremadamente secreta. Dijo el espíritu maligno con un tono despectivo. Esa organización se conoce como Redención Rosa.
Este nombre es muy familiar. Así es, dentro del templo abandonado del verdadero creador que la ciudad de Plata encontró recientemente, hay algo similar escrito en una esquina de un mural. Sospechan que es el nombre de la ciudad o del creador del templo. Ahora, por lo que parece, esto simboliza una organización extremadamente secreta que fue fundada por ángeles corruptos. ¿Creen en el verdadero creador? ¿Cuál es su relación con la Orden Aurora? Klein reflexionó por un momento y dijo: ¿Tiene relación con el creador verdadero? El espíritu maligno se quedó callado 2 segundos antes de preguntar en voz baja. ¿Sabes de la redención de la rosa? Lo escuché por casualidad. Klein dijo la verdad absoluta. El espíritu maligno pensó un momento y luego dijo de repente con una sonrisa: Tienes más secretos de lo que pensé. ¿No podríamos hablar de otras cosas? Klein se contuvo de mirar la respuesta de Sarrón, luciendo impasible. La mirada del espíritu maligno recorrió a los dos y rió. La redención de la rosa tiene una estrecha relación con el nacimiento del creador verdadero. Es imposible que imagines que ciertas personas fueron miembros de la redención de la rosa, pero luego la abandonaron. Mientras encuentres una organización que crea en el creador verdadero y la rastrees hasta el final, tendrás la oportunidad de entrar en contacto con la redención de la rosa. Suena un poco a la orden del ermitaño crepuscular, una siendo la cara visible y la otra la oculta. Klein hizo una suposición intuitiva. Al ver que el espíritu maligno no tenía intención de dar una introducción detallada a la redención de la rosa, rió y dijo: ¿Crees que podemos lograr algo así con nuestras fuerzas? El espíritu maligno guardó silencio unos segundos antes de decir: Quizás puedan probar suerte en el pueblo Vinxi. ¿Pueblo Vinci? ¿Dónde está eso? A pesar de las repetidas preguntas de Klein, el espíritu maligno se negó a revelar algo más. Ante esta situación, Klein solo pudo cambiar a preguntar: Durante la Cuarta Época, el Emperador Oscuro, el Emperador Sangriento y el Emperador Nocturno luchaban por el puesto de secuencia cero. Cuando el espíritu maligno escuchó esto, se quedó atónito por un momento antes de sonreír y decir: Así fue en un tiempo, pero no después. No fue así después de que Alista Tudor enloqueció. ¿Alista Tudor era ese Emperador Sangriento? Klein buscó confirmación. El espíritu maligno asintió. Sí, solo ha habido un emperador sangriento, es el lunático de Alista Tudor. J.E. Los descendientes de la familia Tudor han heredado la locura de esa línea sanguínea. Suelen ser astutos, taimados, cuidadosos y cautos, pero en momentos críticos pueden volverse imprudentes y no considerar las consecuencias. El espíritu maligno señaló la cara de Raptor Pound y dijo: Él es un ejemplo. Sin embargo, después de esta lección, definitivamente se volverá más normal durante un largo periodo de tiempo. No tengo ni idea de si es el último Tudor. Alista dejó bastantes cosas buenas que requieren la sangre de sus descendientes para acceder a ellas. Es mejor que no lo mates ahora. El espíritu maligno hizo una pausa y rió suavemente. Bien, después de que me ayudes a quitar el sello, te contaré todas las historias que he vivido. No, una descripción más precisa sería la historia que he vivido. Habiendo dicho eso, los ojos de Raptor Pound perdieron el foco repentinamente. Su cuerpo se contrajo un par de veces antes de desplomarse sin fuerzas en el suelo. Sarrón observó silenciosamente esta escena antes de dar un paso adelante. El viento aulló mientras la tierra y las piedras en el suelo comenzaron a moverse antes de caer en el túnel subterráneo y sellar la entrada. Después de eso, Klein y Sarrón dejaron la calle Williams y tomaron un desvío a otra cuadra en la silenciosa oscuridad. Cuando Klein subió al carruaje de alquiler, apareció la figura de Sarrón y se sentó frente a él. Lo miró fijamente mientras preguntaba con su voz ronca y etérea: ¿Le ayudarás a levantar su sello? No. Klein no dudó en responder y luego preguntó: ¿Y tú? Sarrón negó con la cabeza, indicando que ella tampoco lo haría. Klein suspiró aliviado mientras sonreía. Ya lleva muerto unos 2000 años, ahora solo es un remanente de un espíritu maligno.
Se supone que dispersarse o regresar al mundo espiritual es su fin. Mi plan es que una vez que nos convirtamos en Beyonders de alta secuencia podamos unirnos y eliminarlo, dándole una verdadera liberación. Aunque la carta del sacerdote rojo, la historia oculta de la cuarta época y las recompensas prometidas por el espíritu maligno eran tentadoras, Klein no confiaba en absoluto. En su mente, siempre recordaría la escena del cadáver del espíritu maligno sentado en una silla alta con la cabeza gacha. También recordaría cómo el rostro de la otra parte estaría cubierto de rastros de descomposición cuando levantara la cabeza. Sarron asintió secamente, dando la respuesta necesaria. ¿No se supone que deberías preguntarme por qué estoy tan seguro de convertirme en un Beyonder de alta secuencia? Klein no pudo evitar burlarse. Y la respuesta a esa pregunta era que la gente necesitaba tener sueños. Klein ya no se molestó con el tema y cambió a preguntar. ¿La secuencia 4 correspondiente al espectro es realmente marioneta? Sarron asintió. ¿Tienes la fórmula de la poción o los ingredientes Beyonder? Preguntó Klein pensativo. Sarron negó con la cabeza. Klein soltó una suave risita. Te ayudaré a estar pendiente en mi círculo. Sin cambiar el tono, Sarron dijo sin cambiar el tono. Gracias. Klein miró por la ventana y murmuró para sí mismo. Me voy al sur de vacaciones. En este punto, dijo con una sonrisa, como si le estuviera hablando a un abogado Jürgen. Déjame desearte a ti y a Marik un feliz año nuevo por adelantado. Sarron guardó silencio durante 2 segundos, luego frunció los labios y respondió con una voz fugaz. Feliz año nuevo. Su figura se desvaneció gradualmente y desapareció del carruaje. Mirando al niño pequeño detrás del altar y escuchando su voz ligeramente ronca y tierna, Derrick sintió como si se enfrentara al monstruo más aterrador. Casi realiza un tajo descendente con el hacha del huracán en su mano. Por lo que sabía, una persona que podía sobrevivir en la oscuridad pura durante tanto tiempo definitivamente no era humana. Incluso si lo fue antes, definitivamente no lo sería después de tanto tiempo. Los ojos del cazador de demonios Cullen parecieron brillar un poco. Apretó el agarre de su espada y preguntó con calma. ¿Qué haces aquí? El niño de cabello amarillo que se hacía llamar Jack tenía una expresión de dolor mientras respondía. Estamos buscando la santa residencia del Señor. ¿La santa residencia del Señor? Colin presionó. Sí. El pequeño Jack giró la cabeza y miró la cruz negra como la pez y la estatua del hombre volcado. Me dijeron que mientras vaya en la dirección en que miran los ojos del Señor, podré llegar a su santa residencia. ¿Ellos? ¿Todavía tienes compañeros? Los ojos de Cullen realizaron una revolución completa, como si fuera un monstruo que absorbía el entorno. ¿Dónde están? Al escuchar esta pregunta, el pequeño Jack se quedó aturdido por un momento. De repente, se sujetó la garganta y, con una mirada en blanco y torcida en su rostro, dijo: Tengo tanta hambre. Tan hambriento. Capítulo 458. Un sanguinario antiguo. Tan hambriento. En medio de sus palabras casi hipnóticas, Jack levantó la cabeza y miró a Joshua, quien llevaba un par de guantes rojo escarlata. Tan hambriento. Su boca se abrió en un instante, llegando hasta sus orejas, revelando sus dientes blancos y pulcros, y una espesa saliva que brotaba constantemente. Al mismo tiempo, se lanzó hacia adelante hacia Joshua. Fue tan rápido que dejó una imagen residual en el suelo. Aunque Joshua estaba en alerta máxima, no pudo reaccionar a tiempo. Antes de que pudiera siquiera comprender qué estaba pasando, el pequeño Jack ya se había abalanzado frente a él. La figura de cabello rubio pareció chocar contra una pared invisible, deteniéndose a solo un paso de Joshua. Jack se quedó suspendido en el aire mientras un brillo rojizo emergía de su cuerpo desde la oscuridad y comenzaba a corroer la barrera transparente que le negaba la entrada.
Detrás de Joshua y de Rick, el cazador de demonios Cullen ya había caído de rodillas en algún momento. Había clavado su espada, untada con un ungüento plateado, en el suelo. Poco después, el área alrededor del altar se iluminó instantáneamente, como si fuera el rayo más puro de la luz del amanecer. Cullen desenvainó su espada de repente y su figura se dividió extrañamente, convirtiéndose en una serie de imágenes residuales que se extendieron alrededor del altar. Cada figura levantó la espada al mismo tiempo y, combinada con la luz del amanecer en las cercanías, emitió un brillo intenso. Una espada tras otra fue lanzada hacia adelante mientras la luz del amanecer convergía hacia Jack desde todas las direcciones, rodeándolo en el medio. Bajo el brillo del sol naciente, las figuras negras y rojas se evaporaron rápidamente, desapareciendo bajo la tormenta de ataques. En la sala subterránea donde se encontraba el altar, el brillo se volvió anormalmente intenso, tan brillante que Derek Bird no pudo evitar cerrar los ojos. Con un sobresalto repentino, despertó de su sueño y vio una fogata ardiendo tranquilamente frente a él y a sus compañeros de equipo, que custodiaban diligentemente el campamento. El cazador de demonios Cullen, sentado con las piernas cruzadas junto a un pilar de piedra, abrió los ojos y dijo con voz grave: Partiremos después de 50 rayos. Al oír esto, Derrick levantó la vista al cielo y descubrió que la frecuencia de los rayos no había aumentado significativamente. La oscuridad seguía siendo la reina de esta tierra. Cuando pensó en la ciudad a la que estaba a punto de llegar y en el templo del Creador caído, no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Después de pasar un rato calmando sus nervios, Derrick comió rápidamente su comida y recuperó su estado de combate. Me pregunto qué pasará en ese templo. Empuñando el hacha del huracán, se acercó al centro del grupo. Dentro del campamento, las linternas cubiertas con una fina capa de piel de animal se encendían una tras otra. Calle Minsk 15. Klein calentó el agua, ajustó la temperatura y tomó un baño confortable. Con la languidez posterior al baño, dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y se elevó por encima de la niebla gris. Tenía la intención de usar la adivinación para confirmar el asunto del espíritu maligno. En el silencio del antiguo palacio, Klein se reclinó en su silla y comenzó a considerar seriamente qué método de adivinación elegir y cómo diseñar la declaración de adivinación. Tenía que ajustarse a los principios del misticismo, no debía implicar subdivisión o eliminación y tenía que contener suficiente información. Después de un corto periodo de silencio, Klein se inclinó hacia adelante y escribió lo que quería confirmar. El espíritu maligno en las ruinas alberga una fuerte malicia hacia Sarron y hacia mí. Desató el péndulo espiritual de su muñeca izquierda, lo agarró con una mano y comenzó a entrar en cogitación. Después de murmurar para sí mismo durante un rato, abrió los ojos y miró hacia adelante. Esta vez, el colgante de topacio giraba salvajemente en el sentido de las agujas del reloj. Esto significaba que la malicia del espíritu maligno era más fuerte de lo que Klein había imaginado. En ese momento no había nada anormal en nuestra intuición espiritual. Ese espíritu maligno también es una potencia que es buena interfiriendo con la adivinación y la profecía. Definitivamente no habría imaginado que uno de nosotros tiene la templanza para resistir el deseo, evitando ser cegada por la avaricia, mientras que el otro ha experimentado demasiadas cosas como para saber lo que significa pedirle la piel al tigre. Con un suspiro, Klein regresó al mundo real y se acostó en su cama. Desafortunadamente, el calor que proporciona el broche solar es solo una sensación psicológica y no puede calentar la cama. Antes de quedarse dormido, cerró los ojos y pensó con pesar. Al sur del puente, calle Rose, iglesia de la cosecha. Después de que Amlan White limpiara la última silla, se enderezó y dijo con entusiasmo al padre Utravsky: He terminado las tareas de hoy. Maldito viejo, no se te ocurra hacerme copiar la Biblia Sagrada. Emlyn rezó en silencio. El objeto de su oración había cambiado sin que él se diera cuenta, de la luna a la madre tierra. El padre Utravsky estaba ahí,
haciendo que el vampiro pareciera un niño. Sonrió y dijo: Últimamente has podido experimentar la alegría y la relajación de trabajar con dedicación y gratitud. Regresa y siente en silencio el pulso de la vida y la pura alegría que emana de ella. No lo he hecho. Emlyn lo negó por reflejo. Sin decir nada, el padre Utravsky lo miró con una amable sonrisa, se giró, se sentó y comenzó su oración nocturna. Los labios de Amlan Wat temblaron, quiso refutar, pero al final no dijo nada. Salió en silencio de la iglesia de la cosecha y cerró la puerta como de costumbre. Al regresar a su residencia actual, encontró la casa vacía. Sus padres habían desaparecido sin dejar rastro. Solo después de presenciar esta escena recordó que habría una reunión sanguínea en la zona de Backlund esa noche. Esos tipos son una vergüenza. Como nobles sanguín, deberían dormir en ataúdes o quedarse en sus habitaciones. ¿Por qué imitan a los humanos y hacen todo tipo de reuniones? Incluso hay baile. Emlyn murmuró con desdén. Mientras hablaba, se tocó el vientre y tragó un poco de saliva antes de decidir cambiarse de ropa para asistir a la reunión. La familia Odora sí que es envidiable. Tienen una pareja humana pura que dirige varios hospitales y tiene sangre fresca todos los días. Pueden beber todo lo que quieran, cuando quieran. Emlyn se puso su sombrero de copa negro y salió rápidamente de la casa. Barrio Oeste, en una villa brillantemente iluminada. Emlyn tomó una copa con un líquido escarlata y la tragó con avidez. Realmente ha sido preseleccionado. Entornó los ojos, suspirando con alabanza desde el fondo de su corazón. En ese momento, en la pista de baile, hombres y mujeres guapos bailaban, girando y dando pasos lentos el uno con el otro al ritmo de la música romántica. ¿De qué sirve todo esto? Emlyn se paró al borde de la barandilla del segundo piso, mirando hacia abajo a sus parientes. Siendo la ciudad más grande del mundo, Backlund albergaba a muchos vampiros. Se escondían en todos los ámbitos de la vida y se habían integrado completamente en la sociedad humana. En cuanto a aquellos que no podían controlar sus impulsos destructivos y su sed de sangre, o bien eran enviados a castillos en lo profundo de las montañas, o bien se les eliminaba de antemano para evitar que los halcones nocturnos u otras organizaciones villande oficiales encontraran pistas. Al mirar a sus parientes, que se volvían más animados a medida que avanzaba la noche, Emlyn sintió cada vez más que no tenía nada en común con ellos. En ese momento, el anfitrión del banquete de esa noche, Cosmiodora, se acercó con una copa de vino en la mano. Sonriendo, preguntó: ¿Te gusta el vino de esta noche? Claro, su dueña es lo suficientemente joven y posee una gran vitalidad. Emlyn enderezó la espalda y adoptó una postura noble. En apariencia, Cosmiodora era un caballero de mediana edad muy amable, pero Emlyn sabía que tenía más de 200 años. Había visto a Intis bajo el gobierno del emperador Roselle, y luego se mudó a Loen porque había vivido demasiado tiempo y temía que sus vecinos descubrieran que algo andaba mal con él. Al oír los elogios de Emlyn, sonrió y dijo: Sí, su dueña es una joven que fue apuñalada por un ladrón y casi pierde la vida. Por suerte, me conoció, y este es el precio que debe pagar por su recuperación. Puedes probar el vino de allá también, y el de ahí. Las dueñas son de Balam y Feinapoter respectivamente. Tienen sabores diferentes. ¿Feinapoter? Madre diosa, a los humanos de allí les encanta tanto el chile que su sangre tiene un picante que no soporto. Madre diosa. Mientras hablaba, Emlyn se detuvo de repente, su expresión se volvió instantáneamente en blanco. La comisura de la boca de Cosmi se contrajo y fingió no oír nada. En el incómodo silencio, se aclaró la garganta y dijo: Emlyn, eso solo es tu imaginación. Por cierto, mi abuelo desea conocerte. ¿Tu abuelo? Emlyn se sorprendió por un momento, pero luego abrió los ojos de inmediato. Lord Nips. Nips Odora era un sanguín poderoso que había estado activo en la Cuarta Época,
pero el tiempo había corroído su vida y lo había obligado a permanecer en un ataúd frío durante largos periodos de tiempo. Cosmi asintió solemnemente. Sí. Con eso, se giró y caminó hacia otra escalera en el segundo piso, sin considerar la posibilidad de que Emlyn pudiera negarse. Emlyn lo siguió, un poco nervioso e inquieto, pensando en el propósito de la citación de Lord Neves. Finalmente ha entendido que el honor de los Sanguin es más importante y ha decidido ayudarme a deshacerme de la sugerencia psicológica del padre Utrapsky. Mientras caminaba, Amlan Wat desarrolló una gran esperanza. Siguiendo las escaleras hasta el área subterránea, Amlan Wat pasó por algunas puertas secretas y entró en una gran sala gris. En el centro de la sala había un pesado ataúd de hierro negro, grabado con símbolos y etiquetas mágicas. Después de que Cosmi Odora informó de la llegada de Emlyn, una voz grave y envejecida salió lentamente del ataúd. Emlyn Witte, ¿sabes por qué te he llamado? Honorable Lord Neves, imagino que planea ayudarme a eliminar la sugerencia psicológica. Emlyn respondió sin dudarlo. Un silencio reinó en el subterráneo por unos segundos. Entonces Neves Odora, que yacía en el ataúd, se rió entre dientes y dijo: Ese es uno de los propósitos, pero no seré yo quien te ayude. Acabo de despertar de un largo sueño porque recibí una revelación del ancestro. Ancestro. El barra diagonal ella ha despertado. No fue Emlyn quien exclamó sorprendido, sino Cosmi Odora. Después del cataclismo, ¿el ancestro solo responde a asuntos importantes? Emlyn escuchó con asombro. No, todavía no. Dijo Neves con voz grave. El ancestro me dijo que el apocalipsis está cerca y que debemos prepararnos, y tú, Emlyn Witte, eres uno de los elementos clave en la revelación del ancestro. Apocalipsis. Preguntó Cosmi sorprendido. Pero Emlyn solo tuvo un pensamiento. Yo, Emlyn Witte, fui mencionado por el ancestro. Soy un elemento clave para la supervivencia de los Sanguin en el apocalipsis. Neves ignoró la pregunta de su nieto y continuó. Emlyn Witte, te encomiendo una tarea ahora mismo. Por favor, dígame. Emlyn sintió que estaba siendo demasiado modesto. Incluso después de escuchar lo que acababa de decir, no mostró arrogancia frente a Lord Neves. Neves Odora dijo solemnemente: Busca la oportunidad de rezar al loco. ¿Ah? Emlyn sospechó que había oído mal. Neves bajó la voz y añadió: El loco, cuyo nombre honorífico se ha extendido recientemente. Capítulo 459, dejando escapar una oportunidad. Aunque siempre he tenido la urgencia de rezar al loco para deshacerme de la sugerencia psicológica que me dio el padre Utrapsky, también sé muy bien que es peligroso recitar el nombre honorífico de un ser desconocido. No todas las existencias ocultas comienzan con carnada y ofrecen guía lentamente. En tales asuntos, ellos a menudo son como tiburones en el mar que enloquecen y se abalanzan una vez que huelen sangre. Pero ahora... Lord Neves, no. ¿Qué quiere el ancestro? Dijo Amlan White, encontrándolo bastante ridículo. Será muy peligroso. Dentro del ataúd de hierro negro, Neves Odora respondió con voz envejecida. Sí, en circunstancias normales. Pero no todas las existencias ocultas están llenas de malicia. Entre ellos, igualmente se atenerán a reglas y disfrutarán de transacciones. Por ejemplo, las 7 luces puras del mundo espiritual. Como el ancestro ha dado tal revelación, significa que el peligro que el loco puede traer no es demasiado serio, o incluso ninguno. Y durante todo este proceso, siempre estaré a tu lado para protegerte. ¿No quieres deshacerte de la sugerencia psicológica? ¿Ya te has convertido en creyente de la Madre Tierra y has abandonado la Luna? No, no lo he hecho. Emlyn lo negó frenéticamente. Después de un momento de silencio, apretó los dientes y dijo: Deseo tener unos días para pensarlo. Bueno, no hay problema. Creo que tomarás una decisión acorde a tu noble identidad como miembro de la Sanguin. Dentro del ataúd, la voz de Neves se suavizó mientras sonreía y lo consolaba.
Después de enviar a Amnon Watt de vuelta al segundo piso, Cosme O'Dora regresó una vez más a la oscura y lúgubre sala subterránea y preguntó con confusión y duda. Abuelo, ¿cómo puede la revelación del ancestro involucrar a Emlingüite? Es solo un miembro débil de la Sanguin que apenas llegó a la mayoría de edad. La voz de Nix resonó a través de la gruesa tapa de metal negro del ataúd, vibrando en el aire. No, la revelación del ancestro nunca incluyó a Emlingüite. Ella solo mostró una escena del amanecer del Apocalipsis, mostrando la erosión de la luna carmesí, además de mencionar al loco y el nombre honorífico correspondiente. Durante este proceso, no apareció ningún miembro de la Sanguin. La mención del elemento clave fue solo mi manera de convencer a Emlingüite. Sin embargo, poder arriesgarse por el futuro de la Sanguin también puede considerarse un elemento clave. Cosme se sintió iluminado antes de formular otra pregunta. ¿Por qué elegiste a Emlingüite? ¿Qué tiene de especial? Nix O'Dora de repente se rió. ¿No ha estado todo este tiempo hablando de rezar al loco? No creía que no le dábamos importancia a su problema, que no queríamos antagonizar al obispo Utravsky, así que intentaba buscar otra ayuda. Solo estoy cumpliendo su deseo. Durante mucho rato, Cosme se quedó sin habla. Emlingüite, de pie en la barandilla del segundo piso, miraba a sus incansables parientes y nerviosamente tomó un sorbo de su vino. Hasta el día de hoy no he oído hablar de ningún mal resultado para las personas que rezaron al loco. Quizás sea como dijo Lord Nibs, el loco es como las 7 luces puras del mundo espiritual, una existencia oculta que mantiene el orden y es bondadosa. Espera un minuto, ¿cuáles son las 7 luces puras del mundo espiritual? ¿Por qué nunca había oído hablar de ellas antes? ¿Parecen estar del lado del bien? Me pregunto si esto me ayudará. En resumen, el loco no es necesariamente peligroso y Lord Nibs me protege. Tal vez pueda aprovechar esta oportunidad para deshacerme de esta preocupación. Emlyn se consoló con miedo y expectación. Lunes por la mañana. Barrio de Sherwood, calle Minsk 15. Klein se agachó frente al inodoro, con un cepillo en la mano, limpiando cuidadosamente la suciedad del interior. Según su horario, después de completar sus visitas el sábado y el domingo, decidió tomarse un día libre y esperar hasta mañana para informar al príncipe de Sac sobre los resultados finales y entregarle el encargo. Pero durante lo que debería haber sido su tiempo de descanso, encontró la casa demasiado desordenada y sucia. Fue solo entonces cuando recordó que la limpieza de la casa se hacía 2 veces por semana gracias al trabajo temporal de la criada de la casera de al lado. Como los Ames se habían ido de vacaciones a la ciudad de Sevilla, en la bahía de Desi, una de las criadas se fue con ellos, mientras que la otra regresó al campo después de recibir una bonificación de fin de año. La calle Minsk 15, donde vivía, no había sido limpiada por nadie durante bastante tiempo. Klein había planeado aguantarlo durante 2 días, ya que se iba de Backlund, pero en su tiempo libre no se atrevía a ir al club que la haga divertirse. Tenía miedo de enfurecer al príncipe de Sac, así que solo podía quedarse en casa. Por lo tanto, al ver las cosas que le molestaban, se cambió de ropa y comenzó la limpieza de primavera antes de Año Nuevo. Procedió a fregar el inodoro, lavar la bañera, limpiar las ventanas, fregar los pisos, limpiar su equipo y lavar la ropa. Klein se ocupó de eso de 8 a 11 antes de completar apenas la limpieza deseada. Por supuesto, solo lo hizo superficialmente, sin mucha atención al detalle. A veces, alquilar una casa demasiado grande no es algo bueno. Klein se lavó las manos y se secó la cara con una toalla. Saliendo del baño y mirando la sala de estar y el comedor limpios y ordenados, y viendo la luz del sol atravesar las nubes y brillar a través de la ventana de cristal transparente, bañando su casa con manchas doradas, sintió una extraña sensación de logro. Se sentía mucho más feliz. Hora de recompensarme con el almuerzo. Buscaré un buen restaurante. Klein regresó al segundo piso y se cambió de ropa. Mientras hojeaba los papeles esperando la hora del almuerzo, sonó el timbre. ¿Casi es Año Nuevo y todavía hay gente que viene a encomendarme misiones?
Al levantarse y caminar hacia la puerta, Klein decidió rechazarla. Aunque solo le quedaban 34 libras en efectivo, para salir de las disputas reales tenía que irse de vacaciones al sur lo antes posible. Ya no podía aceptar encargos. Para su sorpresa, el visitante no era un extraño, sino el viejo mayordomo del príncipe de Sac. El viejo mayordomo vestía un smoking bien cortado. Saludó sin perder la dignidad y dijo: Detective Moriarty, Su Alteza el Príncipe lo espera en el carruaje al final de la calle. Desea saber el progreso de sus investigaciones. ¿Tan impaciente? Bueno, eso me ahorra la molestia de ir hasta la mansión Rosa Roja mañana. Klein reorganizó rápidamente lo que había pensado la noche anterior y respondió con calma. De acuerdo. Estaba a punto de quitarse el sombrero del perchero cuando sintió un dolor repentino en el estómago, un dolor que requería una visita al inodoro. Después de aguantar un rato, se dio cuenta de que ya no podía contenerlo más y, disculpándose, le dijo al viejo mayordomo: Lo siento mucho, necesito ir al baño primero. No me siento bien del estómago. El viejo mayordomo no mostró ninguna expresión anormal. Es tu libertad. Mientras descargaba una ola tras otra de felicidad, limpiando los restos en su estómago, Klein se lavó las manos y regresó al vestíbulo. En ese momento, notó que el viejo mayordomo ya no estaba. La que esperaba afuera era la criada de cabello castaño rizado. Su Alteza me pidió que le pidiera disculpas, todavía tiene asuntos que atender y no puede esperar demasiado. Por favor, vaya a la mansión Rosa Roja mañana o en la tarde del día después de mañana. La criada hizo una reverencia meticulosa. Ni siquiera han pasado 10 minutos y ya lo hice lo más rápido que pude. Normalmente puedo seguir un buen rato si tengo periódicos. Klein sonrió. No hay problema. Después de recibir una respuesta, la criada que había completado su misión sintió inmediatamente un peso menos en el pecho. Se rió entre dientes y dijo: Detective Moriarty, se perdió a la señorita otra vez. ¿Eh? Klein estaba perplejo. La criada bajó la voz y dijo: Esta vez la joven vino con Su Alteza. Ella fue quien sugirió desviarse para encontrarlo. ¿Al final me la perdí por mi dolor de estómago? Algo no está bien. Klein frunció el ceño ligeramente. En una habitación acolchada con una alfombra gruesa y suave. Una pluma que se sostenía se detuvo y dejó de escribir. En el cuaderno abierto debajo había líneas de texto y marcas de texto tachado. El objetivo intentó escapar del control, pero desafortunadamente el detective Sherlock Moriarty se fue antes de que ella bajara las escaleras. El objetivo influenció a las criadas de los alrededores, pero el mayordomo de Príncipe de Sac, Funkel, se encontró con el problema y lo resolvió. El objetivo se desvió de nuevo. Participó en el funeral de Talim en nombre del Príncipe de Sac. Sin embargo, habiéndose recuperado rápidamente a su estado normal, se dio cuenta de que no podía identificar a Sherlock Moriarty y solo pudo dejar pasar la oportunidad. Sherlock Moriarty fue a la mansión Rosa Roja a investigar, pero el momento no era el adecuado y el objetivo estaba montando a caballo en el campo de golf. El objetivo una vez más triunfó sobre el arreglo, animando al príncipe de Sac a visitar al detective Sherlock Moriarty. Desafortunadamente, Sherlock Moriarty tuvo un dolor de estómago, terminó quedándose en el baño durante 7 minutos y 45 segundos y el príncipe no podía esperar. Sus rasgos faciales eran como una escultura, pero el hombre de mediana edad que estaba ciego de un ojo dejó su pluma y miró a una mujer. ¿Qué le pusiste exactamente en el cuerpo? Romper las restricciones una y otra vez creará grandes problemas. La mujer se rió en voz baja y dijo: Fue solo un accidente. No te preocupes, no habrá problemas. Mientras hablaba, se apartó el cabello, revelando su largo cuello blanco. Después de eso, se aplicó lentamente varias cosas en la cara, haciéndola parecer aún más atractiva. Al ver que se estaba poniendo la ropa y los accesorios, el hombre de mediana edad de cabello rubio oscuro frunció el ceño y preguntó: ¿A dónde vas?
La mujer no respondió directamente y dijo con una sonrisa. Ten cuidado con la pluma que tienes en la mano, casi cambiaste de cuerpo con alguien la última vez. No necesitas recordármelo. Dijo con cara seria el hombre de mediana edad con ojos azul oscuro hasta el punto de ser negros. La mujer se ajustó el cinturón para parecer más delgada, luego se estiró perezosamente y bostezó mientras se tapaba la boca. Voy a visitar al señora de la Orden Aurora. Espero que esté tan loco como dicen los rumores. Mientras hablaba, la expresión del hombre ciego de mediana edad se hundió repentinamente. Fue porque esa pluma corriente había comenzado a escribir por sí sola, como si una mano invisible la estuviera sujetando. Capítulo 460. Exploraciones cíclicas. Sobre la niebla gris, el antiguo edificio, parecido a un templo, se alzaba en silencio. Tras notar algunas anomalías en la serie de coincidencias, Klein entró en el misterioso espacio después de almorzar, intentando confirmar una suposición que tenía en mente. Cogió una pluma estilográfica que conjuró, hizo una pausa de 2 segundos y escribió. Estoy involucrado en una serie de coincidencias creadas por el artefacto sellado 008. Dejando la pluma de color rojo oscuro, Klein sostuvo la cadena de plata en su mano izquierda y comenzó su adivinación. Finalmente abrió los ojos y miró el péndulo espiritual a pocos centímetros de él. El colgante de topacio permaneció inmóvil, sin ninguna rotación. Esto significaba que la adivinación había fallado. La adivinación no se puede completar. Posiblemente debido a no cumplir con las condiciones suficientes o podría ser porque 008 se resiste. En ambos casos, ocurriría un resultado similar. Klein cambió su afirmación e intentó dirigirla a diferentes objetivos, pero todos fallaron. Golpeó el borde de la larga mesa moteada con el dedo, dudando si debería ir a la mansión Rosa Roja pasado mañana. Si no hay un 008 o un poder similar que organice estos asuntos, mi repentino escape definitivamente despertará las sospechas del príncipe Edesac. No, mi escape podría no tener éxito. Los hombres del príncipe Edesac viven al lado. Claro, como ya soy un sin rostro, es fácil para mí encontrar una oportunidad de escapar cuando estoy fuera, pero ¿es necesario llegar tan lejos? Mañana por la tarde podré marcharme de Baclund sin atraer demasiada atención, buscando honestamente una audiencia con el príncipe Edesac y entregando normalmente la misión. Su Alteza probablemente no me obligará a mí, un Beyonder no afiliado, a realizar una tarea demasiado difícil. Si realmente hay un artefacto sellado o un semidios como 008 que influye en los eventos recientes, entonces, por mi experiencia pasada, debería ser solo un personaje secundario que entró por error en el escenario y no ha recibido suficiente atención. En este caso, escapar equivale a decirle a la otra parte que he detectado su presencia. Soy altamente problemático. De esta manera, confiar en mis poderes de sin rostro no necesariamente me permitiría escapar de la atención que se ha fijado en mí. El mejor método sería ir con calma a la mansión Rosa Roja y seguir los procedimientos normales para salir del escenario. Después de hacer una reverencia cortés desde el telón, desapareceré de la atención de la parte desconocida. Después de combinar los dos elementos, Klein finalmente decidió fingir que no había descubierto nada y marcharse de Backlund según lo planeado. La fogata en el campamento ardía con llamas y había alguien de guardia dentro del campamento todo el tiempo. Derrick Berg se recostó contra un pilar de piedra y durmió para recuperar fuerzas. En este momento, soñaba con la interminable niebla grisácea, una silla antigua situada en el punto más alto del centro, así como la figura indiferente sentada en esa silla, observando todo. Señor loco. Derrick dijo el nombre en su mente de forma cantada. Después de eso, escuchó la voz del loco. Preparaos para la reunión. Sí, señor loco. Derrick respondió en silencio y comenzó a contar sus latidos. Sus ojos nunca se abrieron, como si todo lo que acababa de suceder fuera solo un preludio de un sueño. Todavía queda bastante tiempo antes de que partamos. Hay tiempo suficiente para asistir a la reunión del tarot. Pensó con alivio.
Originalmente imaginó que él, que se había unido al equipo de exploración, se perdería esta reunión. Después de 1000 latidos, Derrick esperó un poco más antes de sentirse entrando en esa tranquila y serena sala divina. En el momento en que abrió los ojos, escenas pasaron por su mente. Era como si una fuerza externa hubiera inyectado instantáneamente todos sus recuerdos perdidos en su cabeza una vez más. Las escenas fueron muros de la ciudad derrumbados, edificios cruzados por blanco y azul, el templo del creador caído con un estilo arquitectónico similar al de la ciudad de plata, murales que detallaban el apocalipsis que se acercaba y la protección del creador caído de los humanos restantes de los 6 grandes dioses malignos, las hermosas y peligrosas setas, y Jack, el misterioso chico de pelo amarillo pálido de origen desconocido. Este tipo de escenas se repitieron una y otra vez durante un total de 5 veces, pero cada vez había una ligera diferencia en los detalles. La primera vez, fuera del templo del creador caído, todas las linternas de piel de animal se habían apagado, causando casi una tragedia. La segunda vez, alguien perdió el control y casi se traga una seta, afortunadamente el jefe Cullen lo detuvo a tiempo. La tercera vez, el pequeño Jack contó una historia que decía que él y su padre habían estado buscando la santa residencia del Creador en el océano infinito y terminaron encontrándose con una enorme tormenta. La cuarta vez, Joshua resultó gravemente herido por Jack, quien había mutado sin previo aviso. La quinta vez, el templo se derrumbó por completo, bloqueando la salida del área subterránea. Y todas estas ocurrencias terminaron con el cazador de demonios Cullen matando al pequeño Jack, y luego comenzaron con su descanso en el campamento preparándose para entrar en la ciudad en ruinas. El principio y el fin estaban conectados, ya que se repetía en un ciclo. Hemos explorado el templo 5 veces. Hemos estado viviendo esta experiencia todo este tiempo y no hay manera de terminarla realmente. Cuanto más Derrick entendía sus nuevos recuerdos repentinos, más asustado y aterrorizado se sentía. Audrey, que estaba sentada al otro lado de la larga mesa de bronce, originalmente quería saludar al señor loco y a los demás con una voz alegre y ligera como de costumbre. Sin embargo, cuando miró, inmediatamente notó que el estado de ánimo de Solito no era el correcto. Inmediatamente preguntó: Señor Sol, ¿ha pasado algo? ¿La exploración del verdadero, templo del Creador caído no ha ido bien? Derrick parecía haberse aferrado a la esperanza mientras describía apresuradamente la situación difícil una vez. Cuando terminó, dijo: Después de que su excelencia se encargara de ese niño, todos cerramos los ojos y nos despertamos en el campamento fuera de la ciudad, preparándonos para comenzar una nueva exploración. Ya no teníamos ningún recuerdo de antes. Este proceso se ha repetido 5 veces, solo que los detalles son ligeramente diferentes. Si no fuera por la advertencia del señor loco, ni siquiera habría sabido que he estado viviendo una vida recurrente todo este tiempo. Dio por sentado que esos recuerdos extra, desde su llegada sobre la niebla gris, fueron el resultado del recordatorio del señor loco. Se puso de pie y saludó solemnemente a la figura borrosa sentada a la cabeza de la larga mesa de bronce. Solo entendí la situación después de escuchar tu descripción. Klein seguía atontado. Mantuvo su postura original y asintió ligeramente con la cabeza en respuesta. En una situación donde se desconocen las razones, un superior no expresaría tan fácilmente su opinión, así que no puedo abrir la boca a la ligera. Klein repasó en secreto lo que había aprendido en su vida pasada como guerrero del teclado. Al ver que el señor loco parecía un muro antiguo imperturbable, Derrick se sintió mucho más tranquilo y pensó que el asunto finalmente podría resolverse. Se volvió para mirar al ahorcado, al mundo, a la justicia y al mago, y preguntó sinceramente: ¿Conocen la raíz del problema? ¿Cómo se puede resolver esto? La entusiasta Audrey quiso responder instintivamente, pero se encontró sin ninguna pista ni siquiera una suposición. Force estaba en un estado similar al de ella.
Lleno del vasto conocimiento de la Tierra y habiendo leído muchas novelas sobre estar atrapado en el mismo día, Klein originalmente quería controlar al mundo para dar ideas, inspirar a todos a considerar el asunto, pero después de pensarlo cuidadosamente, eligió mantenerse discreto y prepararse para observar primero. Después de escuchar la descripción del Sol, Alger permaneció en silencio durante mucho tiempo. En ese momento, dijo con tono mesurado: Solo se me ocurren dos posibilidades. Primero, te has encontrado con una pesadilla o un poder alucinatorio a un nivel que supera a un semidios. Después de recuperar tus recuerdos con la ayuda del señor loco, deberías poder detectar inmediatamente algo anormal una vez que regreses al mundo real. De esa manera, el problema se resolverá fácilmente. Segundo, fuiste forzado o entraste proactivamente en un espacio o estado extraño en un nodo particular donde el tiempo está controlado para fluir de cierta manera, pero el tiempo es fijo dentro de un cierto rango, que es cíclico y su continuación está equilibrada, es decir, es relativamente estático. En esta situación, no hay muchas maneras de terminar el ciclo. O hay una fuerza externa que puede romper a la fuerza del equilibrio, o encuentras el punto clave que conecta la distorsión del tiempo. ¿Una fuerza externa que pueda romper a la fuerza del equilibrio? Al escuchar esto, Audrey, Force y Derrick miraron subconscientemente al tranquilo y despreocupado señor loco sentado al final de la larga mesa de bronce. No, no siempre puedo buscar la ayuda del señor loco. Al no decir nada directamente, él probablemente quiere probar mi capacidad para lidiar con estos asuntos. Después de un momento de reflexión, dijo: Señor ahorcado, supongamos la segunda situación. En tu opinión, ¿cuál crees que es el punto clave que conecta la distorsión del tiempo? Sin esperar a que el ahorcado respondiera, Audrey adivinó con interés. ¿Ese niño pequeño, Jack? ¿No puedes matarlo cuando lo enfrentas? Alger asintió. Esa es una posibilidad. Dudó un momento antes de decir: La descripción del Sol sobre Jack y su padre me recuerda a un incidente en particular. Se volvió para mirar a la señorita Justicia. ¿No mencioné una vez que estaba persiguiendo a un oyente de la Orden de la Aurora en el mar? El objetivo de su viaje era buscar la santa residencia del verdadero creador. Audrey recordó cuidadosamente y dijo sin una fuerte confirmación: Eso parece ser el caso. Alger dijo inmediatamente con voz profunda: Ese oyente también trajo a su hijo, y la edad del hijo es muy cercana a la descripción de Jack que hizo el Sol. ¿Estás diciendo que Jack fue de tu mundo a las cercanías de la ciudad de Plata? Derrick preguntó, aturdido. Después de un breve periodo de calma, sintió interiormente una indescriptible sensación de felicidad. Esto significa que la ciudad de Plata aún no ha sido completamente sellada. Todavía hay una posibilidad de conectar con el mundo normal del que provienen el ahorcado y la justicia. Solo puedo decir que es posible. El ahorcado no pudo dar una respuesta afirmativa. Pensó por un momento y sugirió: Puedes buscar la oportunidad de mencionar el mar de Sonia, el reino de Loen y la ciudad portuaria frente a Jack. Quizás haya una reacción diferente, pero, por supuesto, intenta evitar hacerlo lo más posible delante del jefe de tu ciudad plateada. Además, el punto clave no necesariamente reside en Jack. Tenemos que considerar otras posibilidades también. Deberías contarnos los detalles específicos, como los pormenores del mural, y quizás podamos encontrar algo útil. En ese momento, Alger comenzó a esperar con ansias recibir información.